amigos, ¿cómo van? Bienvenidos una vez más a su canal informativo Se Habla Jurídicamente. Hoy les traemos un tema súper interesante. Hablaremos sobre derecho comercial, sobre las sociedades. Entenderemos qué son las sociedades, cómo se constituyen, qué responsabilidad jurídica se desprende de ellas. Entenderemos y hablaremos en especial qué es una sociedad de responsabilidad limitada. Y para eso tenemos grandísimos invitados muy interesantes que responderán a nuestras preguntas. Así es, Dani, chicos y chicas, una vez más, muy buenos días, bienvenidos a su canal Se Habla Jurídicamente. Como lo decía Dani anteriormente, el día de hoy tendremos grandes invitados. Antes que nada, quiero presentarles a dos jóvenes suscritos a nuestro canal, quienes nos escribieron y nos contaron sobre sus proyectos profesionales y las dudas que les surgían de estos. Así que sin más preámbulo, muy buenos días, Manuel Olivero y Pedro Arriaga, bienvenidos. Muy buenos días, Lauri, muy buenos días, Dani, muchas gracias por la invitación. Muy buenos días para todos y gracias por la invitación. Bueno, gracias a ustedes por venir y por sintonizarnos. Tenemos dos grandes invitadas para que respondan a todos estos interrogantes que les surgen a estos dos jóvenes emprendedores. Primero, démosle la bienvenida a la delegada de la Superintendencia de las Sociedades, la doctora Joana Soto. Muy buenos días, doctora. Gracias por conectarse. Buenos días a todos. Gracias por la invitación. También queremos darle la bienvenida a la abogada y especialista en Derecho Comercial, la doctora Dana Facholas. Doctora, muy buenos días. Gracias por conectarse. Gracias por la invitación. Muy buenos días a todos los chicos que nos ven y nos están escuchando en este momento. Buenos días. Y finalmente tenemos al señor Joan Guevara. El señor ha constituido una sociedad limitada y más adelante nos estará contando su experiencia con esta sociedad. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Claro que sí, Lauri, televidentes, antes que nada quisiera que el señor Manuel y Pedro nos contaran un poco su caso para de esta forma escuchar y brindarle la asesoría que corresponde al día de hoy. Claro que sí, Dani, escuchemos lo que tienen por contarnos. Adelante. Pues sí, mira, o sea, nosotros ya tenemos una idea de negocio, es más, de hecho venimos trabajando en la informalidad desde hace un par de meses, pero queremos constituir una sociedad, pues porque tengo un primo que es abogado y él me sugirió que es mejor hacerlo por allí. Pues yo estoy asociado con el señor Joan, que es mi amigo y mi compadre de toda la vida. Nosotros queremos asociarnos con otras 3 personas porque queremos montar una agencia de marketing digital. Las otras personas podrían, lo que es el capital monetario y nosotros el trabajo intelectual, logístico y técnico. Igualmente yo tengo un primo también que es abogado y él me surgió de una sociedad limitada y queremos saber cómo es eso y cómo se constituye y qué podemos hacer. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por compartir con nosotros su caso. Y para contestar todas estas preguntas, inquietudes que tienen, tenemos a dos doctoras muy preparadas que afortunadamente nos acompañan el día de hoy. Doctora Joana, ¿qué son las sociedades y qué es una sociedad de responsabilidad limitada? Porque yo tengo entendido que las sociedades mercantiles tienen por objeto la ejecución de actos comerciales establecidos por la ley, actos que están tipificados como actividades mercantiles. Sí, Lauri, como muy bien lo has dicho y como así mismo se consagra en nuestro Código de Comercio, los diferentes tipos societarios tienen por objeto la ejecución de actos de comercio establecidos por la ley, actos que están tipificados como actividades mercantiles. Además, dichas sociedades obtienen su personalidad jurídica, la cual es propia e independiente de los miembros que la conforman. Por ende, constituye un patrimonio propio cuyo fin es lucrativo. Doctora Joana, escuchamos cómo Pedro y Manuel anteriormente nos compartían su caso.
Y no sé si usted, si estoy bien o me corregirá, le podemos decir una vez más que si ellos han realizado un plan de empresa, han determinado una actividad que van a realizar, han analizado cuáles son esos requerimientos mínimos para comenzar. Doctora Joana, usted jurídicamente, ¿qué les recomendaría? ¿Qué tipo de empresa les recomendaría? ¿Qué deben hacer? ¿Cómo empezar? ¿Cómo hacer ese plan de empresa? ¿Cómo lo podrían iniciar ellos? Bueno, inicialmente, Dani, el señor Pedro y el señor Manuel deben primero identificar qué tipo societario les va a convenir más. Pues en este caso, el señor Manuel y el señor Pedro han mencionado la sociedad limitada, de tipo societario limitada. Es una empresa, una sociedad, pues para constituirse es muy buena, te la recomiendo. Es importante sobre todo comenzar por los estatutos. Primero deben comenzar por ahí, establecer cuál va a ser el objeto social de esa empresa, cuál va a ser su domicilio principal, para poder sí, finalmente ya obtener una personalidad o una responsabilidad jurídica. Doctora, o sea que usted, no sé, nos explica a nosotros y a los invitados que para constituir un tipo societario mercantil se deben tomar en cuenta, así como lo mencionaba anteriormente, diversos criterios, desde el capital inicial hasta las demandas económicas de los proyectos, pasando por el número de socios que lo compondrán. Existen diferentes formas jurídicas bajo las cuales se pueden conformar las empresas, que se deben analizar determinando aquella que sea la mejor y apta para las características individuales, pues, de los emprendedores. Ya escuchamos el caso de ellos, o sea que, doctora, definitivamente para el caso de ellos, ¿qué tipo de sociedad recomendaríamos? ¿Recomendaríamos la sociedad de responsabilidad limitada o cuál, doctor? Pues sí, este tipo de sociedad es muy buena para pequeños empresarios. Su estructura es muy básica y se puede ajustar pues a las necesidades acá de los emprendedores, del señor Pedro y el señor Manuel. Este tipo de sociedades, las características principales de este tipo de sociedad está estipulado en el Código de Comercio en los artículos 353 hasta el 372. Las sociedades limitadas son un tipo de unión mercantil compuesta por dos o más socios que aportan un capital y con él responderán ante las deudas contraídas por la misma en caso de cualquier eventualidad. Doctora, o sea que las sociedades limitadas tienen personería jurídica y tienen obligaciones propias que recaen sobre la empresa y no sobre los socios. Sí, Lauri, muy bien lo has dicho. De hecho, esta es una de las principales características de esta sociedad. Ante una deuda que no se pueda pagar, la empresa responderá con el capital aportado inicialmente, obviamente por cada uno de estos socios, pero no se tendrá en cuenta para nada el patrimonio personal de cada uno de los socios. Eso no tiene que ver nada con el capital ya conformado en la sociedad. Además, otra característica de este tipo de sociedad es que en su razón social se le agrega la palabra limitada o la abreviatura LTDA. También deben saber que pueden constituirse entre 2 y 25 socios. El capital social está compuesto por cuotas o partes, todas del mismo valor, que los socios pagarán en el momento de constituirse. Cada socio tendrá un porcentaje de la empresa en función de las cuotas que han aportado en el momento de constituirse. Las decisiones de entre las sociedades se tomarán por consenso. Para aprobar una decisión debe contar con la mitad más uno de los votos. Doctora, muchísimas gracias por las apreciaciones. Entonces, ¿podemos explicarles cómo se crea una sociedad limitada? ¿Cuáles serían esos pasos en forma general? Bueno, sí, este tipo de sociedad también se caracteriza porque ellas se crean a partir de una escritura pública.
Ya teniendo esa escritura pública, deben registrarla ante Cámara de Comercio, quien en su momento va a recibir la escritura pública, va a pasar pues a un área de estudio por unos abogados, sobre todo en derecho comercial. Van a revisar los estatutos que obviamente cumplan con un objeto lícito, una causa lícita, para poder obtener esa personería jurídica. Una vez aprobados esos estatutos, pues se pasará a solicitar el NIF ante DIAN, y ya finalmente, como para finalizar el proceso de Cámara de Comercio, se va a expedir un certificado de existencia y representación legal de la sociedad, donde, resumidas cuentas, va a hablar, va a mostrar cuál es el objeto de esa sociedad, cuál es el órgano de administración y cuáles son las actividades económicas principales de esta sociedad. Entiendo, doctora. Entonces, después de realizar todos estos pasos, debemos obtener unas escrituras de constitución de la sociedad, ¿cierto? ¿Podría, por favor, explicarnos cómo hacer este procedimiento? Bueno, ese procedimiento es bastante sencillo, solamente es que el señor Pedro y el señor Manuel se asesoren por un abogado, sobre todo experto en derecho comercial. Se comienza inicialmente con una minuta de constitución, como un borrador de los estatutos. Se lleva ante cualquier notaría pública. Obviamente expresan que van a constituir una sociedad limitada. Ellos ya tienen, de hecho, cada notaría ya tiene como su formato, su modelo también, pero previamente los socios, como van a estar en ese momento de constitución, ellos deben presentar sus documentos, deben identificarse. Asimismo, deben, una vez estando en la notaría, ellos realizan una primera copia original de esa escritura. Ellos deben revisarla cuidadosamente, que obviamente que lo que han escrito en esa minuta, en ese borrador, esté textualmente en esa escritura. Posteriormente, ya teniendo esa escritura, ya se lleva ante Cámara de Comercio y se siguen los demás pasos. Disculpen, chicas, no me permito intervenir para hablarles ante escritura pública, ante la notaría, como la habían venido comentando, o también se pueden constituir documentos privados que deben cumplir con los requisitos que se encuentran en la Ley 1014 del 2016, los cuales son que deben tener una planta de personal no superior a 10 trabajadores o activos de valor inferior a 500 salarios mínimos mensuales vigentes en Colombia. Muchísimas gracias por todas esas apreciaciones. Hasta el momento, nuestros emprendedores Manuel y Pedro, ¿tienen alguna pregunta? Sí, doctora, yo tengo una pregunta. Y es que cuando usted nombra cómo se creaba la sociedad limitada, decía que surgía una responsabilidad jurídica limitada. Entonces, quería saber a qué se refiere en cuanto a eso. Si me permite, Joana, yo le contesto la pregunta al señor Pedro. Esto hace referencia a la responsabilidad de los socios. Quiere decir que los que responden solamente hasta el monto de sus aportes. No obstante, en los estatutos podrá estipularse para todos o algunos de los socios una mayor responsabilidad adicional en cuanto a naturaleza, cuantía, duración y modalidad de responsabilidad adicional, sin comprometer una responsabilidad indefinida o ilimitada. De eso habla el artículo 353 del Código de Comercio. Doctoras, sabemos que un revisor fiscal es un profesional de la contaduría pública, capaz de dar fe pública sobre la razonabilidad de los estados financieros de una empresa, validar informes, dar conceptos y observaciones para promover el buen funcionamiento de las mismas. Mi pregunta es, doctora, ¿en la sociedad limitada es necesario tener un revisor fiscal? Bueno, Dani, en la práctica el revisor fiscal en una sociedad limitada es voluntario, pero hay unas excepciones que las estipula sobre todo la ley. En cuanto a la sociedad limitada, hay un límite. Menciona que si tiene activos brutos al 31 de diciembre del año anterior iguales o superiores a 5.000 salarios mínimos legales vigentes y cuyos ingresos brutos sean superiores a 3.000 salarios legales mínimos mensuales vigentes, será obligado a tener revisor fiscal. Eso no es solamente en cuanto a este tipo de sociedad. En cuanto a las otras sociedades, también tiene estipulada un revisor fiscal. Ya posteriormente se hace un acta donde se nombra el revisor fiscal y se registra también ante Cámara de Comercio.
Doctora, me disculpa, yo voy a repasar con ustedes. A ver si me quedó claro cómo se crean las sociedades limitadas. Primero, entonces se debe decir un nombre, ¿cierto? Después un objeto social, luego el domicilio social o la página web, después obtener las escrituras de constitución de la sociedad, se deben redactar unos estatutos y se debe obtener una responsabilidad jurídica. Y como segundo, nos debemos reunir los socios, me dices que son 5, ¿cierto? Se elabora una minuta y esa minuta se eleva a escritura pública. Luego esa escritura pública se registra en Cámara de Comercio y posterior a ello se debe diligenciar el RUT como persona jurídica ante la DIAN y la DIAN expide el NIP. ¿Estoy en lo correcto? Bueno, Pedro, sí, pues de lo que has dicho, estás en lo cierto, pero me gustaría aclararte algo. El trámite del NIT, la solicitud del NIT la hace ya directamente Cámara de Comercio en convenio con la DIAN. Eso va incluido en la ley antitrámites. Cámara de Comercio en aras de facilitar y agilizar los trámites a todos estos comerciantes y emprendedores como ustedes, pues creó ese canal para ellos solicitar directamente el NIT de la sociedad. ¿Estás de acuerdo conmigo, Dana, en ese punto? Sí, Joana, estoy de acuerdo y gracias por aclarar que ahora es la Cámara de Comercio la que se encarga de tramitar el NIT. Doctora Dana, me gustaría que habláramos un poco más sobre las responsabilidades de la sociedad limitada. No sé si usted nos podría colaborar en eso. Claro, mira, como lo explicó anteriormente la doctora Joana, la sociedad limitada responde solamente hasta el monto de sus aportes. No obstante, en los estatutos se podrá estipular para todos o alguno de los socios una responsabilidad mayor, por lo que al momento de incumplir se percibe solidariamente los bienes patrimoniales de cada socio. Doctora Joana, yo tengo una pregunta. ¿Cuántos son los números de socios que pueden constituir una sociedad limitada? Mínimo 2, máximo 25, señor Manuel. Ok, muchas gracias. Quisiera hablar sobre este punto, ya que se debe prestar especial atención, pues la ley establece en el artículo 356 del Código de Comercio que si una sociedad limitada se conforma con más de 25 socios será nula. De pleno derecho, la ley también hace otra observación muy importante y dice que la sociedad en el desarrollo de su social mercantiles aumenta el número de 25 socios, tiene dos opciones. Primero, o reducir el número de socios, o segundo, buscar a otro tipo de socios como la SAS o la anónima. Pero hay que tener en cuenta algo que en el primer ítem, que es la reducción del número de socios. Es la reducción del número de socios si esa reducción implica el capital social. Se debe obtener una autorización previa a la superintendencia. Sociedades, si no se tiene esa autorización previa, se corre el riesgo que la sociedad sea disuelta. Entonces es muy importante tener la autorización previa a la superintendencia de sociedades para obtener la reducción de socios. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Entonces, para que vayamos concluyendo, podemos decirle a Pedro, a Manuel y claro, a todos los que nos están sintonizando el día de hoy, que podríamos dar un esquema básico de la constitución de una sociedad limitada. Entonces, para ver si entendí lo que me explicaron anteriormente, primero debemos, en términos muy generales, decidir un nombre para formalizar nuestra empresa. Después, el objeto social. Luego, el domicilio social. Después debemos obtener las escrituras de constitución de la sociedad y esto se deben redactar los estatutos. Para esos estatutos se debe obtener una responsabilidad jurídica. Después, Pedro o junto a Manuel o las personas que quieran asociarse en esta sociedad de responsabilidad limitada, deben unirse, elaborar una minuta, que esa minuta es como un borrador. Ese borrador lo deben elevar a escritura pública y esa escritura pública la deben registrar ante la Cámara de Comercio.
Luego se debe diligenciar el RUT como persona jurídica ante la DIAN, que era la que expedía el NIT, pero gracias a la aclaración que nos hace la doctora Joana hoy, nos dice que es la Cámara de Comercio junto a en asociación con la DIAN, tienen esta ley antitrámite para expedir el NIT. ¿Estoy en lo correcto, doctora? Sí, Daniela, exactamente lo que acabas de resumir, pues es así, exactamente. Otra cosa, pues ya para que ellos tengan en cuenta, aparte de lo que ya has mencionado, es después de ese proceso que ya se registra ante Cámara de Comercio, los socios deben solicitar o comprar ante Cámara de Comercio el certificado de existencia y representación legal de la sociedad, donde se resumen prácticamente la información más relevante de los estatutos de la sociedad, en este caso la sociedad limitada. ¿Qué más? También es bueno recordarles que dentro de los primeros 3 meses de cada año, ellos deben acercarse a realizar el pago de la renovación de la matrícula mercantil, teniendo en cuenta de que si no lo hace, esto va a tener unos efectos legales. Asimismo, también es bueno recordarle que si la sociedad va a tener como objeto social la comercialización internacional, va a exportar, pues ya será la DIAN quien suministre el documento de la clasificación de la actividad económica. Muchísimas gracias, doctora, por todos esos aspectos que los tendremos en cuenta y muchísimas gracias por las aclaraciones y las actualizaciones a las que nos ha dado el día de hoy. Así es, Dani, yo he leído también que así como estas sociedades se constituyen, tienen la posibilidad de disolverse. ¿Podría hablarnos, doctora Dana, por favor, un poco más de esto? Ya que una vez escuché que un amigo tuvo que disolver una sociedad limitada porque quebró. Sí, claro, mira, según lo estipulado en el artículo 218 del Código de Comercio, existen 5 causales para que estas sociedades limitadas se puedan disolver, y la primera consiste en que si se llega a vencer el término previsto para su duración en este plazo, si no fuese prolongado válidamente antes de su expiración. La segunda se da por la imposibilidad de desarrollar la empresa social, se determina en la misma o porque la extinción de la cosa que se haya extinguido. La tercera, por reducción del número de asociados a menos del permitido en la ley para su funcionamiento o para aumento máximo fijado en la misma ley. Y en la cuarta tenemos que se da por la declaración de quiebra de la sociedad. Y por último, es por las causales que se expresa y se estipula en el contrato de arrendamiento. Muchas gracias. Sí, aparte de lo que ha mencionado la doctora Dana, que es muy importante sobre todo, hay otros motivos por el cual se disuelven estas sociedades. Una es por la apertura al trámite de liquidación obligatoria, es decir, ya no depende de la sociedad si se disuelve o no, sino depende de otras organizaciones, autoridades competentes que las disuelven. Por ejemplo, hablemos de la Superintendencia de Sociedades, que tiene esa facultad, o la SAE es Sociedad de Activos Especiales, que obviamente es la que vigila aquella sociedad que está utilizando su patrimonio para fines de narcotráfico y otras cosas parecidas. Otra forma de disolverse de estas sociedades es mediante la ley 1727 del 2014. Esta ley prácticamente relativamente nueva, fue creada por el Congreso de la República y establece en su artículo 31 por la depuración del registro único empresarial y social. ¿En qué consiste esto? Consiste en que las empresas que no hayan renovado los 5 años, pues se van a depurar, van a entrar en estado de disolución y de liquidación. Ok, muchas gracias a ambas por esas valiosas intervenciones. Para efectos de tener claro el tema e ir concluyendo, me permito precisar que las sociedades comerciales tienen por objeto la ejecución de actos de comercio establecidos por la ley, actos que están tipificados como actividades mercantiles y que dichas sociedades obtienen
personalidad jurídica, la cual es propia e independiente de los miembros que la conforman. Por ende, constituye un patrimonio propio cuyo fin es lucrativo. Dani, no sé si te gustaría agregar algo más. Pues sí, Laurence, y a todos los que nos sintonizan, o sea que para que nos quede pues muy claro, podemos decir en términos muy generales que la sociedad de responsabilidad limitada es un tipo de sociedad mercantil muy empleada o de las más empleadas para crear pequeñas y medianas empresas, conocidas como las pymes, debido a su flexible regulación. Se constituye con un mínimo de 2 socios y un máximo de 25, que solamente estarán obligados al pago de sus aportes. También nos explicaban las doctoras que el capital se conforma con los aportes de los socios, que no tiene por qué ser dinero, sino que pueden ser activos en utilidad para la empresa, como maquinaria, equipos de oficina o de transporte, inventarios de productos. Entonces, pues así era como para concluir en términos muy generales, Lauri. Ok, muchas gracias, Dani. Bueno, antes de finalizar nuestro programa, queremos que nuestro invitado Joan Guevara, quien ha constituido una sociedad limitada, nos cuente un poquito de su experiencia con esta sociedad. Así es, Lauris. Entonces, démosle la bienvenida a Joan Guevara. Muy buenos días, bienvenido. Gracias por sintonizarnos. Buenos días. Yo tengo una empresa cooperativa de transporte del Tayrona, Contrasat Limitada. Es una empresa cuyo objeto social radica en el transporte de pasajeros de los corregimientos de Calabazo, Huachaca, Buritaca, etc. Esta sociedad se constituye hoy como una de las principales empresas de la región, ya que transporta un gran número de usuarios del departamento de Magdalena, dejando grandes utilidades a sus socios, claro está. Al ser esta una sociedad comercial, no tuvimos que acoger el régimen legal que se encuentra en el artículo 353 y 372 del Código de Comercio. También es relevante contarles las ventajas y desventajas que me encontré con este tipo de sociedad de responsabilidad limitada. Pues las ventajas, pues la principal ventaja de una sociedad limitada pues es el nivel de responsabilidad sobre las deudas adquiridas en la empresa ante cualquier problema. Los socios solo responderán con el capital invertido en la empresa, dejando de lado su patrimonio personal, salvo en algunos casos excepcionales relacionados con temas laborales o fiscales. Otra de las ventajas de la sociedad limitada consiste en que al tener personalidad jurídica propia, los derechos, obligaciones que se les son herentes recaen sobre la empresa y no sobre sus socios. Pues ahora les voy a hablar sobre las desventajas. Pues las desventajas que más me marca que se presenta en la sociedad limitada radica en que para su constitución se requiere aportar el capital social íntegro, lo que en muchos casos representa una suma de dinero muy elevada, pues esta particularidad dificulta en muchas ocasiones la formación de la sociedad limitada, pues los socios, pues la mayoría de los socios, pues normalmente no disponen del capital mínimo necesario para establecerla. Por ello, muchas empresas empiezan utilizando otras formas jurídicas hasta lograr acumular el capital necesario que le permite cubrir el monto que dedicarán a los funcionarios de la sociedad limitada. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, señor Johan. Entonces, podemos concluir con todo esto en resumen que la sociedad limitada es una forma jurídica que le permite a 2 hasta 25 personas que reúnan sus capitales individuales para crear una empresa mayor y más sólida. Si bien es más difícil de formar, sobre todo por lo relativo al capital inicial necesario, cuenta con la ventaja de que solo responderá ante las deudas adquiridas con dicho capital,
protegiendo así a los socios de posibles situaciones de pérdidas de su patrimonio personal ante una situación de riesgo dentro de la empresa. Así es, Dani. El programa de hoy nos ha permitido despejar muchas dudas sobre el derecho comercial una vez más. Muchas gracias a todos los que nos sintonizaron el día de hoy, en especial a nuestros invitados por compartirnos sus experiencias y conocimientos el día de hoy. Estoy segura que todos aprendimos algo nuevo. Muchísimas gracias, Lauris, doctora Joana, doctora Dana. Muchísimas gracias por despejar todas nuestras dudas. A Pedro, a Manuel y a Johan, muchísimas gracias. Gracias a ti, Daniel, y a Lauris por la invitación, y cualquier inquietud, el señor Pedro, señor Manuel, pueden acercarse a la página de la superintendencia también a hacer consultas. Muchas gracias por la invitación, muy enriquecedora el día de hoy. Muchas gracias nuevamente y la verdad que lo disfruté y me despejaron mucho conocimiento y gracias por la invitación. Muchas gracias. Ok, bueno, entonces invitamos a todos nuestros suscriptores a que sigan dejando todas sus dudas y en nuestros espacios estaremos dejando muchísima más información con nuevos invitados. Chao, chao. Chao. Chao.